Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este video que les voy a compartir es con la intención de que ustedes tengan una idea de lo que tenemos que revisar para poder hacer nuestras participaciones con citas y con referencias, que son cosas distintas. Les voy a compartir más o menos lo que tendremos que utilizar nosotros durante el curso. Me refiero a que es importante revisar todo el APA, sí, pero no todo lo que dice el APA vamos a utilizar. Por lo menos me interesa ahorita la situación del manejo, como ya lo dije anteriormente, de las citas y las referencias. Yo sé que la mayoría tiene ciertas nociones de esto, pero por si las dudas, pues me toca a mí como docente darles ciertas indicaciones. Entonces les pido de favor que revisen detenidamente la siguiente presentación y si hay alguna duda, pues puedan comentármelo en el foro de dudas. ¿Va que va? Bueno, pues entonces vamos a iniciar. ¿Para qué utilizar la citación y las referencias estilo APA? Si ustedes saben, esta citación, bueno, todos los trabajos de investigación, como son artículos científicos, como son tesis, tesinas, ensayos, deben ir citados. Hay una serie o muchas formas de citar. En este caso nosotros lo hacemos de acuerdo al, al formato APA, que no es otra cosa más que la Asociación de Psicología Americana, que nos rige generalmente a las ciencias sociales o ciencias humanistas. En este caso, bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar nosotros? Estamos a un nivel superior donde ya no podemos estar opinando lo que pensamos, lo que creemos, inclusive no lo que sabemos. Tenemos que aportar algo tanto a los foros como a los trabajos individuales que tenemos que presentar o que enviar, en este caso a su servidor, y tiene que ser un contenido científico. Todo lo que yo escriba, todo lo que yo participe en los foros, tiene que verse respaldado por un conocimiento y un lenguaje científico. Si no es así, no vamos a alcanzar un nivel académico idóneo para lo que nos estamos formando. En ese sentido, nuestros trabajos de todo el curso tiene que ver con la parte académica. Los proyectos que ustedes van a entregar, que son en la primera entrega y la segunda entrega, es un trabajo científico. Es una especie de ensayo. No puedo decir que es un ensayo porque no tiene los elementos de. Sin embargo, todo el respaldo teórico tiene que ser de un trabajo científico. ¿Por qué? Porque hay una estructura lógica, un inicio, un desarrollo y un cierre. Lo que les comentaba, elementos propios de un ensayo. Posee conocimientos y lenguaje científico. Utiliza recursos de información científica, que lo vamos a ver más adelante. Y nuestra información va a estar basado generalmente aquí en el curso en tres elementos importantes. Libros que pueden ser físicos o pueden ser virtuales. Artículos científicos virtuales y páginas web, pero páginas oficiales. No pueden ser páginas de cualquier índole, ni tampoco pueden ser blogs, ¿va? Se los comento porque a la hora de evaluar, si yo encuentro Wikipedia, si yo encuentro tareas, ¿cómo se llaman estas? O Rincón del Vago, o cosillas así. No, discúlpenme, pero prácticamente para mí es un cero. Vamos a poder buscar la información de los artículos científicos en algunos repositorios virtuales. ¿Qué son repositorios? Pues donde reposan toda una información académica científica, y en este caso está redalic.org, así lo tienen que buscar, y Google Académico, para que ustedes puedan encontrar todos los elementos que debe de tener una fuente, o lo que llamamos nosotros una referencia de consulta. Todo párrafo se debe citar todo. Aunque ustedes me digan, pero es que son con mis palabras, sí, pero tú no investigaste lo que me estás diciendo. Tú lo tomaste de un autor, de un científico. Por lo tanto, aunque me lo construyas con tus palabras, lo debes de citar y lo debes de referenciar para que yo sepa de dónde lo sacaste. Si no, estás robándote la información de otra persona y se llama plagio, que en una escuela presencial tendría que ser de calificación 0. Aquí no, porque tomamos todo el proceso como
como es lo que es un proceso y entendemos que no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento ante esta situación académica. Por lo tanto, repito, todo párrafo tiene que estar citado y tiene que aparecer en la referencia. Si yo utilizo 5 citas del mismo autor, no hay ningún problema. Pueden aparecer citas, todo el número de citas que ustedes quieran dentro del texto, pero solamente una referencia. Si yo presento un artículo y de ese artículo, pues 5 ideas les parece interesante y lo distribuyen dentro del texto o dentro de lo que estamos viendo, ustedes me pueden citar, pero la referencia va a ser una. No sé si me estoy explicando. Por cada cita colocada en el texto, esta debe verse reflejada en la lista de referencias, considerando todos los elementos necesarios para comprobar si es científico o no. Y ahorita lo vamos a ver y se los voy a explicar. ¿Qué es una cita? Hay diferentes conceptos. Aquí vamos a utilizar por lo menos una que dice, es una mención o una nota que sirve como prueba de algo que se señala. En este caso pueden ser 2 tipos de citas. Empiezo con la cita textual porque también hay una cita parafraseada. La cita textual se puede conocer como directa y la cita parafraseada como indirecta. Bueno, la cita textual es la reproducción exacta de una expresión, la cual se inserta en un discurso propio. ¿En cuál? Pues en el mío. La principal característica de la cita textual es que se mantiene su formulación original intacta, a diferencia de lo que ocurre en la paráfrasis. Las citas textuales se utilizan para aportar un contexto de referencia y como fuente adicional de datos. También es un mecanismo de divulgación de otros autores. Es lo que les decía hace ratito. Si cito a un libro, si cito a un autor, tengo que colocar la cita, ¿sí? Y en la lista de referencias, después de conclusiones o después de mi aportación, coloco todos los elementos de esa cita. Si ustedes me colocan en el foro Ceballos 2019, ajá, ¿y eso qué? No, me tienen que colocar Ceballos, JM 2019 y otros elementos que va a permitir saber si la información es de un libro o de una revista. La forma de incluir una cita textual obtenida de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual está regulada por la ley para evitar plagios. Si ustedes me mandan un trabajo sin citas, sin referencias, es plagio. Si ustedes aportan en el foro, ojo, y no colocan citas, hay una penalización, perdón, referencias, hay una penalización. Entonces hay que cuidar esta parte. ¿Va que va? ¿Cuáles son los elementos de una cita textual? El apellido del autor y la fecha de publicación de la obra se incluyen en paréntesis dentro de la oración. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Dice, lo más común es que copies y pegues, colocando al final la cita. Pero también hay ciertas reglas. Si contiene menos de 40 palabras, entonces se utiliza el entrecomillado y va dentro del texto. Ejemplo, tenemos aquí, un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? No, porque yo no lo investigué. Bueno, lo investigo, pero para buscar información que otros ya investigaron, de manera física, de manera empírica, de manera experimental. Y en este caso, bueno, yo me doy cuenta que lo hizo Viadero en el 2007 y coloco la página que es 3. Así es la cita textual con menos de 40 palabras. Si son 2 o más autores, la primera vez sí se colocan todos los apellidos, pero en la siguiente cita solo el primero y posteriormente se coloca et al. Ejemplo, voy a colocar por primera vez una cita, Viadero, Cordero, Jiménez y Aguilar. ¿Cuántos autores son? 4. ¿Cuándo se publicó? En el 2018, perdón. ¿En qué página? 3. Vuelvo a citar, entonces coloco Viadero, et al, que significa en latín, y otros. Coloco el año y coloco la página. Como se dan cuenta, y es una página 6, diferente a la otra. Y así se hacen las demás citas. Nada más que, ojo, en un texto no puede aparecer 5 citas, 2, 3, 4, 5 citas seguidas del mismo autor, no. Porque entonces es un resumen, no es un trabajo científico. Y el trabajo científico voy a combinar
las diferentes perspectivas de distintos autores para hacer un solo concepto. Si yo voy a hacer el concepto de lo que es responsabilidad, lo que es toma de decisiones, lo que es un problema, ¿puedo construir uno? Sí, pero debo de colocar todas las citas de aquellos autores que yo obtuve sus ideas para generar una nueva idea. En este caso, en un párrafo. Hay que tener cuidado en eso. Cuando el texto copiado tiene más de 40 palabras, se saca del texto, se quitan el entrecomillado, se utiliza sangría en todo el párrafo, la fuente disminuye 2 puntos con interlineado sencillo, es decir, 1.0. Ahí tenemos, obviamente voy a empezar citando al autor. De acuerdo a López, así está con ese, no crean que me equivoqué, así estaba. En el 2018, que fue la publicación, desde el ámbito educativo, la inclusión significa que los centros educativos bla 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 bla. Si se dan cuenta, dentro de ese mismo párrafo están otros autores, pero no me interesa eso, ¿sí? Los puedo dejar. ¿Por qué los dejo? Porque es una cita textual. Si yo parafraseara este texto, ¿sí?, entonces puedo quitar esa cita que está ahí de Granada Pómez y Sangüesa de 2013, si no se queda como tal. Y si se dan cuenta, al final colocó la página, que en este caso es 8. Esta forma de citar a mí me dice de un principio que es textual y no parafraseada. Obviamente no puedo colocar ni en el foro ni en una actividad todos los párrafos textuales, porque no me estás construyendo nada. Me estás presentando nada más lo que copiaste y pegaste, pero no me dice nada que tú construiste. Entre más párrafos parafraseados tú presentes, es mucho mejor. Te acerca más a lo científico y tu acervo cultural propio de tu carrera es más amplio. ¿Me explico? Ahora vamos, ¿qué es una cita parafraseada? Se construye a partir del conocimiento del investigador, o sea, de uno mismo, pero respetando las ideas principales o clave de lo que haya dicho un autor o varios autores. Pero también se debe hacer mención de estos, de lo contrario es plagio. Ejemplo, Ainscow, 2004, que fue cuando lo publicó, resalta 4 elementos para desarrollar y apoyar en la comprensión de la definición de inclusión. Los 4 elementos son los siguientes, bla, bla, bla. Si se dan cuenta, hay 4 elementos importantes que se están anunciando y que dijo Ainscow. Significa que acortó toda la información solamente para señalarlos, no para explicarlos. Posiblemente más adelante explicaría cada uno de ellos, para que lo importante es que podamos visualizar de qué se trata. Y esto es un parafraseado, por eso no hay número de página. Todo lo que yo ponga entrecomillado tiene que tener número de página, o lo que ponga yo, aparte del texto, como lo vimos anteriormente, tiene que llevar número de página. Si ustedes me colocan un párrafo textual, más de 40 palabras, y yo lo identifico, pero no hay página, que creen, de nada sirve. De nada sirve. Por eso es importante saber citar y saber colocar referencias. En este sentido, la noción de inclusión se va consolidando en torno a la de no discriminación. Entonces el punto central es la vigencia del principio, bla, 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 bla. Y al final vuelvo a colocar López, ese es otro López, 2016. ¿Sí? En este sentido, estoy parafraseando, ¿sí?, las palabras que dijo López, pero al final estoy dando el crédito. Si yo construyo un concepto con varios autores, entonces yo tendría que colocar todas las citas en un mismo, ¿cómo se llama? Entre paréntesis, en un mismo lugar. No, solamente voy a separar por este punto y coma, y van ordenados de acuerdo al orden alfabético. Como se puede apreciar, en ninguna de las dos citas hay número de página, pues ello significa que es parafraseada, lo que yo les comentaba, o construida. En ambos tipos de citas, si no se ponen los elementos mencionados, no se toma como información científica. También ya se los comenté. Con ambas citas se forman cada uno de los párrafos de un trabajo académico, ¿va? ¿Pueden combinar las dos formas de cita? Sí. ¿Pueden trabajar solamente con una? Sí. Pero si hay párrafos donde no hay citas y es una hoja, pues obviamente hay plagio. Así que no vayan a pensar que si pongo penalización o baja su ponderación, ¿a qué se debe? ¿Sí? Repito,
todo párrafo tiene que ir citado.